Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Continúo con las reflexiones del Padre Toribio Tapia Baena. Para comprender mejor este Evangelio, pongamos atención que el relato del joven rico está íntimamente relacionado con las palabras de Jesús sobre el peligro de las riquezas y con la recompensa prometida a los discípulos. Esta relación se manifiesta en que la pregunta del hombre rico por la vida eterna tiene su correspondencia en las palabras de Jesús sobre la dificultad para entrar en el reino de Dios, así como en la mención de la vida eterna como recompensa para el mundo venidero, para quienes hayan dejado todo. Además existe una relación por contraposición. Mientras el hombre rico es incapaz de ir a donde Jesús y seguirlo, los discípulos han dejado todo por Jesús y por el Evangelio. Podemos comprender mejor el mensaje de este Evangelio si, habiendo comparado las dos listas de renuncia y de recompensa que menciona Jesús, percibimos que en la segunda ocasión no se menciona al Padre. Recordemos que en la manera de comprender y de vivir la familia en aquel tiempo, el padre de familia era la figura clave. Tenía una autoridad casi absoluta como dueño de la familia o de la casa, a la que se le daba su nombre. Era el padre como el jefe de Estado, pero en la familia. Se desempeñaba como juez y como propietario
de las cosas y de las personas. Los discípulos habían abandonado la casa patriarcal, es decir, habían abandonado cierta manera de comprender y de organizar la vida comunitaria. La recompensa que recibirían se convertía en una gran responsabilidad: construir una comunidad familiar en la que no existe alguien que se sienta dueño de las demás personas. Crear un nuevo tipo de relaciones humanas en el que no haya dueño absoluto, sino solamente hermanos. El abandono de la familia no debe entenderse como descuido u olvido de los papás y de los hermanos. Se refiere al abandono de una manera de organizarse en la que había un solo Señor y un solo amo de todos, y no una comunidad de hermanos. No está por demás insistir en que han sido graves errores pensar que este tipo de textos invitan, con pretexto de seguir a Jesús, a descuidar a la familia de sangre. Ya hemos pagado bastante el precio de haber convertido una virtud en irresponsabilidad, sin darnos cuenta de que es imposible que alguien ame a su comunidad si no es capaz de amar a su familia de sangre. Por lo anterior, debemos considerar que el cumplimiento individualista de los mandamientos por parte del joven rico no encaja en esta nueva manera de comprender la comunidad. Por eso dice el Evangelio: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Si tomamos en cuenta que todos los mandamientos mencionados por Jesús están relacionados con la fraternidad, cabe una pregunta: ¿cómo es posible que aquel hombre los haya cumplido todos desde su juventud y siguiera siendo rico? Quizá era una persona honorable, pero no necesariamente buena. Había acumulado satisfacción personal y respeto de quienes lo conocían, pero no el tesoro del cielo. Le faltaba convertirse en hermano y seguidor de Jesús. A los discípulos les espanta la dificultad real de que alguien no ame a sus hermanos. Están en diferente sintonía. Ellos pensaban que el cumplimiento de ciertos mandamientos los hacía buenos. Jesús piensa que la fraternidad e ir detrás de Él para construir una auténtica comunidad de hermanos es lo que realmente garantiza que se consiga la vida eterna. Según el Evangelio que hemos leído con atención, no es posible ser feliz sin tomar en serio a nuestros hermanos. Estamos llamados a construir una comunidad de verdaderos hermanos donde nadie se sienta dueño de nadie. La riqueza, inclusive la bien conseguida, es un peligro real para el seguimiento de Jesús. Agradezcamos a Dios por el testimonio de muchas personas que trabajan diariamente para construir una comunidad de verdaderos hermanos. Pidámosle perdón cuando hemos querido conseguir un aparente prestigio de buenos, pero no hemos aceptado la exigencia de ser realmente hermanos con nuestros semejantes. Roguémosle que nos dé el ánimo y la determinación que necesitamos para trabajar por la vida que no se acaba, tratándonos como lo que realmente somos, como hermanos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,